Mira Nada que Perder en el canal de YouTube de M24. Desde el llamado ataque preventivo lanzado por Israel hacia Irán, el fuego cruzado entre ambos países ha continuado. Este miércoles el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, publicó en X, en el nombre del noble Haidar, la batalla comienza. Bueno, sus declaraciones se dan luego de que el presidente estadounidense Donald Trump llamara este martes a una rendición incondicional de Teherán y reuniera a su Consejo de Seguridad Nacional tras haberse retirado, además de la cumbre del G7. Para comprender cuáles son los orígenes de este enfrentamiento, estamos justamente en contacto con el periodista corresponsal de guerra, Fran Sevilla, quien ha cubierto conflictos armados en América Latina, en Oriente Medio y Europa. Estuvo presente en la primera guerra del Golfo, en Afganistán, en la disolución de Yugoslavia, en Ucrania recientemente, y durante años vivió en Jerusalén, donde cubrió el conflicto israelí-palestino. ¿Qué tal? Buen día, Fran. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, queríamos comenzar por preguntarte cuándo es que se origina este enfrentamiento entre Irán e Israel, cuáles son los antecedentes del conflicto que se viven en los últimos días. Bueno, los antecedentes se remontan a décadas atrás. Ya no es un conflicto que surge prácticamente al mismo tiempo que la creación del Estado de Israel. Pocos años después, en un primer momento, Irán, la tradicional Persia, estaba controlada por la dictadura del Shah, y en unas elecciones democráticas en el año 53, el que se convirtió en primer ministro, Mohamed Mossadegh, intentó llevar a cabo la nacionalización del petróleo y automáticamente se propició un golpe de Estado. Fue el primer golpe de Estado, de hecho, en la historia, orquestado por la CIA, con el apoyo de los británicos del MI6. Y ese régimen del Shah buscó como aliado, estableciendo esa dictadura una vez que es depuesto ese primer ministro, Mossadegh, buscó como aliado a Israel. Desde entonces hay una colaboración estrecha entre Israel y el Shah de Persia, hasta que en la Revolución Islámica del 79 se cambian las tornas completamente, y precisamente por ese apoyo tradicional de Israel al Shah, a la dictadura del Shah, es por lo que la relación entre el nuevo régimen, el régimen de los ayatolás, pues es una relación absolutamente pésima. A eso se añade un conflicto de intereses por ver quién se convierte en la potencia dominante en el Oriente Medio. Tanto Israel como Irán, como otros países de la región, llevan intentándolo décadas. Y hay que recordar también que lo que es la Revolución Islámica en Irán lo que establece es un régimen teocrático, ¿no? Es curioso esto del régimen teocrático, porque lo que estamos viviendo ahora es que en Israel se está llevando a cabo la transformación de lo que era una democracia a un régimen teocrático, en este caso vinculado al judaísmo, en el caso de Irán vinculado al islamismo chií, del chiismo, ¿no? Y entonces esa enemistad tradicional ha ido creciendo, subiendo de tono con el paso de los años, de las décadas, hasta llegar hasta este punto, un punto en el que Israel lleva a cabo desde el 7 de octubre, y esto es importante, un intento de establecer un nuevo paradigma en Oriente Medio. A raíz del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, Israel se lanza a lo que era un objetivo que se conocía pero que no se verbalizaba, que era tratar de vaciar los territorios palestinos, imposibilitar la creación de un Estado palestino y anexionarse todo el territorio de la Palestina histórica. Después fue hacia el Líbano, acabar con Hezbollah, su gran enemigo libanés. De hecho, yo estaba allí en Líbano cuando esos grandes bombardeos de septiembre del año pasado, y acabaron con el jeque Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, y descabezaron completamente a este movimiento además pro-iraní. Después vino la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, y ahora toca Irán. Ese es un poco el escenario en el que, pues lo que se trata es o lo que Israel está tratando de hacer con el apoyo de Estados Unidos, es diseñar un nuevo mapa geopolítico en Oriente Medio. Sin olvidar, que esto es importante también, que todo esto bajo la atenta observación de Arabia Saudí, que aspira también
¿no?, a ser la potencia dominante en Oriente Medio, con una relación ambivalente con Israel, por la mediación que establece Trump. Es un escenario complejísimo. Evidentemente estamos ante el riesgo de un conflicto todavía mucho peor del que estamos viviendo en los últimos días, generalizado, entre otras cosas porque estamos en manos de integristas. Un integrista llamado Donald Trump, un integrista llamado Benjamin Netanyahu y un integrista llamado Ali Khamenei. Entonces, realmente la situación es muy, muy preocupante. Si vamos a lo que aconteció en estos últimos días y a este llamado ataque preventivo del que habla Israel, que se da en la madrugada del viernes, esto se da justamente cuando había negociaciones entre Estados Unidos e Irán, justamente a propósito del desarrollo nuclear por parte de Irán. Habla Israel de un ataque preventivo porque asume que podría llegar en lo inmediato Irán a desarrollar armamento nuclear, que podría, considerar un peligro para la región, pero también para el mundo entero, ¿no? ¿Es realmente lo que está en discusión esto del armamento nuclear o hay otros intereses por parte de Israel de este nuevo paradigma del que hablas? Hay otros intereses, sin ninguna duda. Vamos a recordar que en el año 2015, bajo la mediación del gobierno de Barack Obama, se llevó a cabo un acuerdo por el que Irán renunciaba a la obtención de armamento nuclear, no renunciaba a desarrollar su propia industria nuclear, energética, pero sí armamento. Y con unas condiciones que fueron aceptadas por los países occidentales, el acuerdo del Grupo de los 6, que permitió efectivamente establecer una serie de controles. Eso significaba para Israel y para Netanyahu que perdía el argumento sobre ese supuesto ataque preventivo, que no deja de ser un eufemismo. Yo he vivido muchos años en la zona, he viajado mucho por la zona y cada vez que Israel ataca siempre utiliza ese eufemismo del ataque preventivo, ¿no? En este caso, en el año 2017, cuando Donald Trump llega por primera vez a la Casa Blanca, una de las primeras medidas que adopta precisamente por la presión de Netanyahu es la de eliminar ese acuerdo que se había alcanzado en 2015 por el que todo el programa nuclear iraní estaba sometido a la vigilancia de la comunidad internacional dirigida por la Agencia Internacional de la Energía Atómica. A partir de ese momento, entonces, cuando se suspende ese acuerdo y Estados Unidos unilateralmente empieza a aplicar sanciones contra Irán, Irán dice, bueno, pues si no aceptan ese acuerdo, sigo adelante con mi programa. Y ahí es donde se abre la posibilidad de un desarrollo de armamento nuclear. Los analistas consideran que era muy difícil, de momento, que Irán pudiera alcanzar el desarrollo de armas atómicas en este estadio actual. Pero, en cualquier caso, bueno, pues es el argumento que utiliza Israel. Hay un elemento también importante. Recordemos lo que han sido las últimas décadas y los últimos 30 años del conflicto. La invasión de Irak, por ejemplo, con el argumento de las armas de destrucción masiva, también obviamente estaba allí en ese momento yo. Una frase que a mí me dijeron en Irán poco después, algunos dirigentes iraníes decían: a Irak no lo han invadido por tener armas de destrucción masiva, lo han invadido por no tener armas de destrucción masiva. Si las hubiera tenido, no se hubieran atrevido a invadir, ¿no? Y este argumento, y hablando con la sociedad iraní, con los iraníes, no hay que olvidar que Irán es una dictadura teocrática, sin ninguna duda, que tiene elementos de represión terribles. Pero hablando con la sociedad iraní, los iraníes sí. Hay que recordar también que siempre es importante esta diferenciación. Los iraníes no son musulmanes, pero no son árabes, son persas. Una de las claves también en la región es la tradicional, la secular entre persas y árabes, ¿no? Y una de las cosas que los iraníes de la calle te dicen es que ellos quieren también contar con su programa energético nuclear, aspirar al desarrollo. Es un pueblo muy, muy preparado, muy consciente, muy nacionalista, y en ese sentido, pues yo creo que lo que está ocurriendo en estos momentos lo que hace es reforzar al régimen. Es poco probable que se consiga una derrota militar del régimen de los ayatolás, y sin embargo, el efecto que puede tener estos ataques por parte de Israel, y si Estados Unidos entra también en conflicto, el efecto puede ser el contrario, el que se refuerce
fuerte el apoyo al régimen de los ayatolás por sectores de la sociedad iraní que hoy están en contra de él. Irán está dentro del tratado de no proliferación nuclear, mientras que Israel no adhirió a este tratado. ¿Esto cómo se explica? ¿Qué control se tiene del posible desarrollo de armas nucleares por parte de Israel? No se tiene ningún control. Israel tiene armas nucleares desde hace muchos años. Es sabido. Lo que pasa es que volvemos una vez más a este tipo de actuaciones por parte de Occidente, en la que su aliado, en la zona que es Israel, se le permite cualquier tipo de actuación. En el último, desde el 7 de octubre, yo el 7 de octubre estaba en Ucrania y de allí me fui directamente hacia Israel y Palestina, a Jerusalén, y fue como mirar un espejo lo que se estaba produciendo. Es cierto que hubo un ataque inicial de Hamás, sin ninguna duda, pero enseguida empezó lo que fue, al principio, una especie de intento de destrucción de determinados núcleos de Gaza, y poco a poco eso fue creciendo hasta lo que es ahora. Ahora mismo lo que tenemos en marcha es una limpieza étnica, un genocidio en Gaza. A Putin se le aplicaron inmediatamente sanciones, y a Rusia, en cuanto que invadió Ucrania, con toda la razón del mundo, desde mi punto de vista. A Israel no se le ha aplicado ningún tipo de sanción, se le siguen facilitando armas. Yo creo que a día de hoy es inadmisible ver lo que está ocurriendo en Gaza, ese genocidio. Cuando yo digo genocidio, yo soy un periodista que trata siempre de utilizar los términos de acuerdo a lo que es la legislación internacional. No me invento yo la palabra. Es que según lo que establece Naciones Unidas sobre lo que es el convenio de prevención del genocidio, uno de cuyos firmantes precisamente es Israel, lo que está haciendo Israel es un genocidio en estos momentos, ¿no? Pero hemos ido un punto más allá. Yo no sé si ustedes han visto las imágenes de los últimos días en esto que hasta los propios israelíes, algunos soldados, empiezan a llamar los Juegos del Hambre. A 2 millones de seres humanos en Gaza muriéndose de hambre, de inanición, y que cuando van a intentar conseguir algo de comida disparan contra ellos. En las últimas 24 horas, estamos hoy a 18 de junio, desde ayer, 17 de junio a esta hora hasta hoy, han sido 140 los palestinos muertos. Llevamos ya más de 60.000 desde el 7 de octubre. No pasa nada. Entonces, volviendo a su pregunta, el asunto nuclear, se sabe que Israel tiene armas nucleares, no ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear y, sin embargo, exige una serie de medidas para otros, ¿no? Eso tiene que ver con la intención de Israel de ser el hegemón de Oriente Medio, y está provocando una deriva muy preocupante, porque Israel se está convirtiendo en una especie de Esparta, por cifrarlo en términos históricos, ¿no? En un estado militarista cuya única dinámica, cuya única deriva para mantenerse va a continuar siendo cada vez más belicista. Viendo cómo es la sociedad israelí, la que yo conocí la primera vez que estuve allí hace 40 años, y poco a poco cómo ha ido evolucionando, a día de hoy la sociedad israelí es una sociedad en algunos aspectos muy fracturada, en esa dinámica de la que yo hablaba, hacia un integrismo judaico, ¿no? Hacia una teocracia, y la única forma que Israel tiene en estos momentos de impedir que haya un conflicto interior, y que entre los sectores nacionalistas ultraortodoxos religiosos y los sectores del sionismo tradicional laico europeo, la única manera de que ese enfrentamiento no estalle es tener siempre un enemigo exterior. Yo soy de los que opinan que Israel nunca va a ser un país que viva en paz. Siempre va a necesitar tener un enemigo exterior, siempre va a necesitar tener una guerra, porque si no, el propio Estado de Israel puede estar amenazado en su existencia por un conflicto interno. Fran, hablabas de este relato que ha construido Benjamín Netanyahu, de que esto lo hace por todo Occidente, ¿no? El otro día, en entrevista con ABC News, él decía esto que sucede en Tel Aviv podría suceder en Nueva York. Vos mencionabas, esto se vincula a la misma retórica que se dio en el caso de Irán, y ahora por lo menos algunos actores de la Unión Europea parecen tomar esto, ¿no? Ayer el canciller alemán Friedrich Merz decía esto de que Israel está haciendo el trabajo sucio por todos nosotros, ¿no? Y que en definitiva, bueno, estaba actuando también por todo Occidente. ¿Cómo evalúas estas declaraciones y qué rol está jugando la Unión Europea?
Para mí el rol de la Unión Europea está siendo patético, está demostrando como ente que no tiene capacidad de influir en los acontecimientos a escala planetaria, cuando podría hacerlo, porque tiene mecanismos para presionar, ¿no? Pero, sin embargo, desde hace ya mucho tiempo, la Unión Europea, hay que entender también el proceso, es lógico, y el caso de Alemania es paradigmático, ¿no? Es entendible, ¿no? Que lo que fue el pasado de la historia de Europa en el Holocausto, del holocausto judío a manos de los nazis, es entendible que hubiera un complejo de culpa por parte de los europeos, que entre otras cosas fueron los europeos los que, por ese complejo de culpa, por no haber impedido el holocausto judío, al final lo que permitieron fue que se creara un Estado en lo que era la Palestina histórica y que los judíos se fueran para allá, que era en alguna medida una forma de quitarse el problema de encima. Sin embargo, Fran, ¿no? Perdóname, sin embargo, venía sucediendo en los últimos días, en los últimos 15 días, que Merz había optado por plantear, ciertos reparos, por lo menos con lo que estaba haciendo Israel en la Franja de Gaza. Ahora este discurso parece haber cambiado. Claro, es que ese es uno de los elementos clave porque ha atacado en estos momentos Israel a Irán. El objetivo para mí es evidente y la fecha que se elige, porque por primera vez, y el pasado lunes, hace 2 días, estamos a miércoles, el lunes la Unión Europea iba a analizar, a revisar su acuerdo estratégico con Israel, y probablemente a cuestionarse el mantenimiento de ese acuerdo, precisamente por las violaciones de los derechos humanos, porque uno de los elementos que establece ese acuerdo preferente entre Israel y la Unión Europea es que el respeto a los derechos humanos, cuando es evidente que, como decía, está en marcha un genocidio, la Unión Europea por primera vez parece que iba a adoptar algún tipo de medida, si no contra Israel, por lo menos sí de colocar a Israel en una posición más complicada. Precisamente cuando eso se va a producir, Israel ataca a Irán y entonces la Unión Europea lo que dice ahora es que, es curioso el relato, porque quien ataca es Israel. Y sin embargo, evidentemente Irán ha respondido y el discurso de nuevo de la Unión Europea es que Israel tiene derecho a defenderse. Es evidente que tiene derecho a defenderse, sin ninguna duda, pero no se pone el énfasis o no se aclara que el primer agresor ha sido Israel. Y que después Irán efectivamente ha respondido, ¿no? Entonces, la Unión Europea de nuevo acaba de demostrar que es un actor sin capacidad de influencia, ¿no? Es muy significativo cómo salió que era el alto comisario para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, que terminó su mandato a 31 de diciembre pasado, y por primera vez cuando terminó su mandato, él reconoció que la Unión Europea estaba convirtiéndose en una especie de cómplice de lo que es ese genocidio en Gaza, y de nuevo ahora, pues pone en este cambio de paradigma próximo que puede tener consecuencias nefastas, no solo para la región, sino para todo el planeta. Todo esto es importante y me imagino que desde América Latina lo pueden entender, ¿no? Todo esto viene a la luz de la llegada a la Casa Blanca de un personaje como Donald Trump, que si en su primer mandato ya demostró que era capaz o que iba a intentar trastocar todo el orden internacional, ahora en este segundo mandato está empeñado en hacerlo, en acabar con las instituciones internacionales, que son las que nos han traído una relativa paz desde la Segunda Guerra Mundial a escala planetaria. Es cierto que ha habido muchos otros conflictos derivados, pero por lo menos no la amenaza que vivimos a día de hoy. Es que a día de hoy vivimos la amenaza de un conflicto mucho mayor. Hay otro elemento que es significativo, ¿no? Que he leído en estos últimos días. Claro, ahora mismo Putin tiene manos libres para hacer lo que quiera en Ucrania, porque ¿quién le va a negar a Putin ahora? Lo está haciendo. De hecho, en las últimas 48 horas se han registrado los ataques más duros contra Kiev desde que comenzó la invasión, ¿no? Y en una conversación de Putin con Trump ayer, más o menos el presidente ruso daba a entender que él va a seguir con sus objetivos y que incluso los va a incrementar. Así que para Ucrania, desde luego, es un momento muy complicado en ese sentido. No hay que olvidarlo. Yo creo que el elemento Trump es determinante y vivimos en un momento muy
muy, muy complicado a escala planetaria. Vos decís, Frank, que es determinante justamente el elemento Trump. Y en este sentido, desde que ocurrió el ataque de Israel a Irán y sobre todo en las últimas horas, se especula con si Estados Unidos se va a plegar abiertamente a este conflicto. ¿Es posible pensar que Israel atacó en la madrugada del viernes sin el respaldo de Trump? Y por otro lado, ¿en qué podría desembocar este enfrentamiento en caso de que se sume Estados Unidos? Sin ir más lejos, el líder supremo iraní amenazó con consecuencias irreparables si Estados Unidos entraba en el conflicto con Israel. Bueno, sí es bastante probable que Israel atacara sin comunicárselo previamente a Trump, probablemente porque Netanyahu es un hábil político, sabe precisamente cómo poder manipular a Trump. Es curioso porque Trump se cree que es el que manda, que es el que gobierna, pero es mentira. Es decir, Trump es un personaje por su simplismo y por su egocentrismo muy manipulable, como ha demostrado antes Putin y como ahora está demostrando Netanyahu. Entonces, es muy probable que Irán se lanzara, por eso que os comentaba antes, de ese miedo a que la Unión Europea y otros países incrementaran la presión con relación a la situación en Gaza. Entonces, lanzar ese ataque sabiendo que inmediatamente después Trump iba a respaldarlo, y además hubo unas declaraciones a los 2 días de Trump adjudicándose él, ¿no?, el mérito de ese ataque a Irán, ¿no? Porque esa egolatría le lleva a considerar que es él el que hace las cosas, ¿no?, cuando en realidad ha sido Netanyahu quien ha puesto el escenario que ahora estamos viviendo. Y evidentemente puede entrar Estados Unidos. Trump puede sentirse alentado a decir, bueno, pues vamos a ir más allá, vamos a acabar con el régimen iraní, voy a ponerme también esa medalla. Claro, lo que pasa es que ahí, más allá de que la capacidad militar de Irán es mucho más limitada que la de Israel y que, por supuesto, de Estados Unidos, pero claro, esto sí que Irán no es Irak. Lo digo por la invasión de 2003. Irak es un país más pequeño, de menor población, con menores capacidades. Irán, estamos hablando de un país de 90 millones de habitantes, de enorme extensión. No puede haber una invasión como tal. Pueden hacer mucho daño si entra Estados Unidos en la guerra, claro que sí, ya lo está haciendo Israel, pero también Irán tiene capacidad. Y hay otro elemento fundamental. Este es un conflicto que es un conflicto político, es un conflicto económico, ideológico, y puede convertirse también en un conflicto religioso, ¿no? Y estamos hablando del mundo islámico chií, de enorme tradición y de enorme paciencia. Los términos en los que estas sociedades miden el paso del tiempo son muy distintos a cómo los medimos en Occidente, ¿no? Recuerdo uno de estos refranes, en este caso no persa, sino árabe, pero que decía que Occidente tiene los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Y la forma del que se entiende el conflicto, el tiempo es distinta. Puede haber una involucración de Estados Unidos, puede ser que los efectos de la respuesta de esa que decía Ali Jamenei, de consecuencias irreparables, no sea tan inmediata, pero que a medio y largo plazo sí puedan ser consecuencias muy graves. ¿Y cómo han respondido los vecinos de Irán, el resto de los países árabes? Bueno, de nuevo son elementos muy diferentes. En Irán, como os decía, Irán hay amplios sectores de la población que apoyan al régimen, pero también hay un amplio sector de la población, muy amplio, que está en contra del régimen, de esa dictadura teocrática, del integrismo religioso musulmán chií. Pero, sin embargo, este ataque de Israel puede propiciar que buena parte de esos sectores, aunque estén en contra del régimen, ahora lo apoyen, ¿no? Yo recuerdo un libro de un escritor, de un periodista estadounidense, Stephen Kinzer, que yo leí hace muchos años, Todos los hombres del Shah, ¿no?, que él planteaba en el prólogo el porqué de ese libro. Decía, yo me planteaba siempre por qué los iraníes odiaban tanto a los estadounidenses, ¿no? Hasta que, pues empecé a investigar y
se pone a investigar lo que fue ese golpe de Estado del que os hablaba antes contra Mossadegh en 1953, el primer golpe de Estado de la CIA, y todo lo que eso supuso para Irán. Si no, no es entendible. Las imágenes que recordaréis de cuando el triunfo de la Revolución Islámica, del asalto a la embajada de Estados Unidos en Teherán, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese, llamémoslo antiamericanismo, se refuerza de nuevo con estos ataques. Y es un poco lo que puede estar ocurriendo ahora mismo en la sociedad iraní. En el otro lado están los países árabes. Como decía antes, Irán no es un país árabe, es Persia, ¿no? Y hay una rivalidad tradicional entre árabes y persas, así que yo creo que los árabes ante esto no van a reaccionar. Pero de todas formas es que los regímenes árabes son dictaduras también. Y, por ejemplo, con el tema, volviendo a la cuestión de Gaza y el tema palestino, durante muchos años yo viví como Saddam Hussein, como Hafez al-Assad y después Bashar al-Assad, su hijo, como tantos dirigentes árabes proclamaban la defensa de los derechos del pueblo palestino, pero en realidad no hacían nada. Como no están haciendo nada ahora, esa supuesta hermandad árabe es mentira. Ese supuesto apoyo al pueblo palestino no se ve por ninguna parte, y las dictaduras árabes, empezando por el general al-Sisi en Egipto, al rey Abdallah de Jordania, al nuevo régimen de Siria, es una solidaridad que no existe. Entonces, y los árabes desde luego no se van a solidarizar con Irán en absoluto, todo lo contrario. Es decir, que Irán queda bastante solo. Sí, ahora mismo Irán se encuentra bastante solo. Lo que pasa es que por eso la situación es muy complicada, porque hay elementos importantes en juego, como es claramente la cuestión del petróleo. Hay que recordar que detrás está China. Es decir, China compra mucho petróleo en Irán, y en un momento dado esta crisis puede provocar carencia de suministro para China, y eso a los chinos no les va a gustar nada, ¿no? Rusia también ha permitido la caída del que era su aliado, al que él había mantenido durante los últimos 15 años en Siria, de Bashar al-Assad, pero también considera que Israel, con el apoyo de Estados Unidos, está yendo más allá de las líneas que para Rusia serían aceptables. Hay muchas cosas en juego. Entonces, Irán está sola en el Oriente Medio. Los países árabes no apoyan a Irán, pero sin embargo puede tener el apoyo de Rusia y sobre todo de China en un momento dado, ¿no? ¿Cómo podría jugar China ahí? China puede utilizar la presión económica en plena guerra comercial con Estados Unidos, porque es que todo está relacionado, sin ninguna duda. Y probablemente en Estados Unidos la Casa Blanca sea consciente de que con estos ataques contra Irán y golpeando todo lo que es la capacidad productora iraní, eso puede afectarle a China. Pero claro, pues ya en un momento en que China diga, vamos a jugar en el tablero con otras armas. Y no se nos olvide, y está Taiwán ahí. Y en un momento dado, China se puede sentir tentada a decir, bueno, pues yo ahora voy a cumplir con esa promesa que tengo de recuperar la isla de Taiwán. Es decir, son muchos elementos. Para mí lo más grave ahora mismo es la sensación de incertidumbre y de que todo puede pasar, de que no se puede predecir, que eso de que yo hace unos días estaba en Estados Unidos, veía la Fox y escuchaba a uno de estos supuestos analistas de la Fox, que entre otras cosas pedía el Premio Nobel de la Paz para Trump, lo cual no deja de ser en cualquier caso significativo de cuál es el planteamiento que tienen los seguidores del presidente estadounidense, ¿no? Y una de las cosas que decía es que no había que desescalar en este conflicto entre Irán e Israel, o entre Israel e Irán, sino que había que ir más allá, que había que seguir y que seguir y que seguir. Bueno, pues sigue, nos podemos encontrar a que ese conflicto se amplíe, ¿no? Y que entre en otros elementos. Insisto, como analista, yo siempre digo que, como yo viví en Jerusalén, los profetas vivieron hace 2000 años, pero cuando yo vivía allí ya no había profetas. Es muy difícil saber qué puede ocurrir, pero los elementos son muy preocupantes. Fran Sevilla, periodista español, muchísimas gracias por este análisis aquí en Nada que Perder. No, gracias a vosotros y un saludo para el paisito, para Uruguay. Gracias. Muchas gracias.